hoy le vamos a explicar nuestro trabajo de investigación que hemos venido realizando durante estas semanas. Este trabajo está a cargo del curso Comunicación 3, que las integrantes de este grupo son Dayana Ucañán, Esther Piñán y quien les habla, Alía Espinosa. Nuestra tesis se basa en que los profesores y los estudiantes hacen caso omiso a la discriminación sexual hacia los estudiantes. Así que empecemos con los puntos que vamos a tratar en cuanto a la definición de nuestra tesis. Vamos a tratar sobre los docentes y trabajadores de las universidades tienen prejuicios que provienen de la valoración positiva que se da en la heterosexualidad. Como segundo punto vamos a ver la definición de la heterosexualidad, vamos a ver el valor inferior que se tiene a las personas de la comunidad LGBT. También veremos sobre la reacción de los docentes frente a la discriminación sexual. Y por último, vamos a ver que se da bastante en estos tiempos, que son los prejuicios de los docentes y trabajadores frente a la homosexualidad. Así que voy a dar paso a mi compañera Esther para que nos pueda explicar cada uno de estos puntos y poder entender más detalladamente. Tesis. Los profesores y los estudiantes hacen caso omiso a la discriminación sexual hacia los estudiantes. La reafirmación de nuestra tesis principal es que las universidades hacen caso omiso a la discriminación sexual. En algunos casos se da en los docentes y los trabajadores que llegan a tener un prejuicio que se proviene de una valoración positiva que se da en la heterosexualidad. Como bien sabemos, las personas heterosexuales sienten una mayor atracción romántica y física por nuestro miembro opuesto, que en los hombres se siente atraído por las mujeres y las mujeres se sienten atraídos por los hombres. Esto lo llegó a decir en el 2018. En este sentido, se da un valor inferior a las personas de la comunidad LGBT, que por una opinión negativa que se tiene, la reacción de los docentes llega a ser frecuente a la discriminación. Esto no llega a ser adecuado porque están prevenidos por llegar a dar el riesgo que es de la homofobia y el rechazo que se está presentando en la educación de nuestro país. El prejuicio que se llega a practicar en los docentes son los estereotipos que tienen hacia aquellas creencias que se fijan sobre otros grupos, y esto se permite que en comprensión ningún acercamiento hacia los casos de la homofobia. Si se llegara a tomar las medidas de prevención correspondientes hacia estas historias, una de ellas sería tomando conciencia que se podría trabajar en la diversidad del género, ya que con esto llegamos a poder evitar que los docentes y los trabajadores tengan un prejuicio sobre la homosexualidad. Hablaremos también que en las universidades se detectan mayores casos de la discriminación sexual. Vemos un país que es México. Aumentaron los casos de discriminación sexual durante los últimos años. Trataremos sobre denuncias de discriminación sexual por medio de las redes sociales, también los casos de discriminación durante los últimos años en México. Hablaremos también como segundo punto, que es el avance de la discriminación en España. Acá en este país se ha detectado el aumento excesivo de discriminación entre los estudiantes y docentes. También vamos a tratar sobre factores que causaron el aumento de discriminación en este país, que es España. Como tercer punto vamos a tratar sobre países donde existe un castigo para las personas de diferente sexo, de diferente sexualidad. También trataremos el país de Irán, país que se castiga con pena de muerte a las personas con diferentes gustos sexuales. También está el país de Yemen, que se castiga severamente a las personas que tienen diferencias sexuales a las de los demás. Vamos a tratar y le voy a dar pase a mi compañera Dayana Ucañán para que ella pueda explicarle cada uno de los puntos más, para que ustedes puedan entender y más detalladamente, así como lo hizo mi anterior compañera. Así que le doy pase a Dayana Ucañán.
Las universidades realizaron investigaciones en donde se detectaron mayores casos de discriminación sexual. Al respecto, se realizó una investigación para comprobar los niveles de homofobia en dos universidades religiosas de la Ciudad de México, en el que su hallazgo fue que a mayor religiosidad, mayor homofobia. Además, también descubrieron que los hombres fueron más homofóbicos que las mujeres. Eso lo mencionó Pulido 2013. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer diversos casos de discriminación y por todo ello realizaron una investigación de corte cualitativo para conocer la homofobia y sus vínculos con la masculinidad en estudiantes varones de 3 centros escolares. Encontró también que la homofobia les permite mantener su masculinidad y con todo esto también su condición heterosexual. Por otro lado, el avance de la discriminación en España cada día es mucho más preocupante, ya que enfatizan que en España se encuentran dos tipos de homofobia, una explícita o manifiesta y otra sutil. Además, asumen que el prejuicio racial ha sido más reconocido por la sociedad y por lo mismo más estudiado. Agregan que es similar al de la homofobia y aversiva, entre otros. Quiles 2019 mencionó ello. Además, aún percibimos el aumento excesivo de discriminación sexual en el momento, entre estudiantes y docentes. Uno de los factores que causaron la discriminación sexual en España es el rechazo y miedo hacia las personas homosexuales. Asimismo, según el documento Homofobia del Estado, publicado por IRGA 2017, aunque las relaciones sexuales entre hombres son considerados un delito menor, en el país las relaciones extramaritales son castigadas con la pena máxima. También en países como Irán y Yemen, castigan severamente a las personas con diferencias sexuales. Establecen en su Código Penal que se publicó en 1994 penas a las relaciones homosexuales de hombres y mujeres. En su artículo 264 se señala que los varones casados que sean hallados culpables del delito de la homosexualidad serán castigados con la pena de muerte por lapidación. En cambio, para las mujeres las penas son más laxas. Las sanciones para las mujeres son de 3 a 4 años de cárcel por cualquier acto premeditado de homosexualismo. Por todo ello, si se tomara conciencia sobre el tema, se podría trabajar en la diversidad de género, evitando que los docentes o trabajadores tengan prejuicios sobre la homosexualidad en las universidades. Bueno, eso ha sido nuestro trabajo presentado por el grupo Los Sin Freno sobre la tesis, lo que le hemos explicado. Espero que hayan entendido nuestra postura en este video. Y bueno, nos veremos hasta una próxima oportunidad. Cuídense y hasta luego. Gracias por su atención.